Sí, sí, lo viví y creo que sin querer y sin proponernos desde el Plan Belgrano, creo que pinchamos algunos globos y pisamos algunos, pateamos algunos tachos que referidos al manejo de la obra pública, a la cartelización de la obra pública que hirieron fuertes intereses del gobierno también. Creo que eso fue fundamental para esta resistencia que hubo hacia el Plan Belgrano. Pero De bueno, toda, sí, algún día lo charlaremos en profundidad. sí. Pero así es. Yo recuerdo también que decía Gerardo Piñeiro, que era representante de otro ministerio de la Nación, que iba con su carpeta localidad por localidad para que los intendentes firmen, digamos, convenios de cooperación, y no querían. Es decir, el intendente al principio se entusiasmaba porque era dinero para hacer obras en su pueblo, y después venía la orden del quinto piso de que no había que firmar nada con Macri, y entonces se perdieron muchos millones de pesos que pudieron haber venido a Formosa. Sí, recuerdo bien que concretamente lo que trabajamos juntos, inclusive con Gerardo Piñeiro, fue él desde la Secretaría de Políticas Municipales de la Nación y yo desde el Plan Belgrano. Era un crédito de 260 millones de dólares para obras de saneamiento de aguas, agua potable y cloacas, con créditos muy blandos del Banco Interamericano de Desarrollo, pero que requerían el respaldo de la provincia para poder tomarlo. Y bueno, hubo toda una instrucción bajada desde el gobierno que, bueno, es famosa porque salió en los medios, donde en una reunión celebrada en el quinto piso entre el gobierno y provincial y los intendentes se les prohibió tener ninguna relación con funcionarios nacionales y que esta relación la manejaba exclusivamente la provincia. Me acuerdo bien, y bueno, ahora tenemos lo que todos los años ocurre. Cuando llueve nos inundamos y cuando no llueve no tenemos agua potable en las casas, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? No se pudo hacer. Pero también, esto es bueno recordar, tal vez un día podamos hacer un programa o hablemos sobre el tema de lo que fue el Plan Belgrano, que fue, como vos decís, bastante bastardeado. Pero terminamos parece que descubrimos algunas cuestiones, por ejemplo, ese operativo de piratear, colgarse de la obra pública nacional, que tanto irritó al gobierno provincial, porque estaban acostumbrados a hacerlo durante toda la década menemista y toda la década kirchnerista, ¿no es cierto? Obras que A no ver, tenían nada que ver. Blas, contarle a la Sí, gente, a ver, cuando se hace una obra pública hay que poner un cartel, eso es una obligación legal, ¿no? Decir, es qué una obra obligación. es, cuánto cuesta, quién lo financia, quién es el responsable, la empresa adjudicada. ¿Qué pasaba acá en Formosa? Y en Formosa lo que ocurría era que en connivencia con el gobierno nacional, las obras que financiaba Nación las capitalizaba la provincia, y bueno, y no había mayores detalles, o por ahí estaba el detalle de la obra, pero estaba con la administración Gildo Infran y Presidencia de la Nación, o Ministerio de, ¿cómo es?, de Planeamiento Federal, una cosa así que era el cargo que tenía debido en su momento. Entonces aparecía como que eran obras hechas por la provincia y las capitalizaba Gildo Infran, porque bueno, en definitiva era lo mismo que la capitalización, porque el menemismo avalaba esto y el kirchnerismo también, pero se confundía y no había precisiones y no se cumplía con las leyes y las normativas en materia de obra pública. ¿Te imaginás? Vos tenés un edificio de departamento y un departamento, al lado está construyendo la nación o la provincia, y se empieza a derrumbar o hay grietas, ¿a quién vas a reclamar? Tenés que ir a mirar el cartel, a ver quién es el responsable de obra. Tenés que ir a ver si el plazo de ejecución es el que dice la obra o no, quién es el responsable técnico. Y esos detalles tienen que estar. Sin embargo, en Formosa, a partir durante todo este tiempo, eso no se cumplió. Y el Plan Belgrano vino a colocar las cosas en su lugar, nada más. No nos propusimos nosotros hacer lo contrario. Sin embargo, parece que pisamos algunos callos. Claro. Igual que las licitaciones que se hacían directamente, no se pagaban más pliegos y no había ningún tipo de negociación. Era vía internet, con el sistema doble ciego, cada empresa con un número de usuario y contraseña presentaba su propuesta y ganaba la mejor oferta. Esto desmanteló la cartelización y la mafia de la obra pública que seguían a nivel de recursos de obra provinciales, pero que a nivel nacional les quitó el manejo, digamos,
un montante de dinero. Yo creo que todas estas cosas fueron las que finalmente irritaban al gobierno y que hicieron que ataque tan ferozmente al Plan Belgrano, inclusive lo ningunee o lo trate de desvalorizar. Yo te quiero plantear, Blas, estas novedades que hubieron sobre el tema de la hidrovía. Recordemos que Formosa durante muchos años, durante toda la primera parte de su historia, su cordón umbilical, su nexo principal con el resto del país era el río, ¿no? Es decir, todo venía por el río, desde Buenos Aires, desde Rosario, venían los barcos, desde el primero, el resguardo, pasando por todos los demás, venían, eran un espectáculo social, iban todo el mundo al puerto a ver cuando llegaba el barco, era un acontecimiento. El hidroavión. El hidroavión también, venían los aviones, sí. Y como no había pista de aterrizaje, venía un servicio de hidroavión que aterrizaba en el agua, acuatizaba, ¿no es cierto? Bueno, correcto. Así vinieron generaciones de gente a Formosa a través del río. Luego el río empieza a decaer como vía de transporte. Los paraguayos lo siguen usando muy bien, vemos las barcazas pasando a cada rato frente a nuestro puerto. El problema es que van de Asunción a Buenos Aires, de Buenos Aires a Asunción, y Formosa quedó desconectada. La única conexión fue la ruta. ¿Qué pasa con la hidrovía? Es la gran oportunidad de que Formosa vuelva a tener uso del río provechoso económicamente, ¿no? Si Formosa decide reconectarse, aprovechar su río, la hidrovía es una obra fundamental. Mira, vos diste en la tecla con nuestra tradición histórica. Esta ciudad se fundó a partir de la llegada de un vaporcito llamado El Resguardo con los primeros colonos. Y creció y se desarrolló a través de su historia, hasta bien entrada la década de los 70, a través del funcionamiento productivo que había en la provincia. Recordemos que la producción, éramos la segunda provincia productora de algodón, frutihortícolas, un montón de insumos que se movían a través de un complejo ferroportuario que funcionaba muy bien, que interconectaba todo el sistema productivo de la provincia a través del ramal C25, que terminaba en el puerto viejo, el puerto que tradicionalmente estuvo siempre en la zona de prefectura y hasta el Galpón C, ¿no es cierto?, donde había 4 o 5 muelles, había empresas de embarcaciones que manejaban toda la logística de cargas y todo eso. Se calcula que en las peores épocas había un promedio de 700 toneladas mensuales que se movían a través del viejo puerto de Formosa. Bueno, todo el mundo siguió desarrollando, el resto de las provincias o países, que si bien hubo un empuje importante de la corporación de la logística terrestre manejada por fleteros, camioneros, las empresas constructoras que hacían las rutas que en algún momento empezaron a destruir el sistema ferroportuario, de transporte ferroportuario. Con el tiempo, por ejemplo, países como Bolivia y Paraguay se dieron cuenta de que esto no podía ser así porque ellos son países mediterráneos, entonces mantuvieron y apostaron a la hidrovía. Vos te acordarás que hasta la década de los 70 y 80 era imposible andar por la ruta porque te cruzabas con verdaderas caravanas de esos camiones Nuestra Señora de la Asunción y qué sé yo, que rompían nuestras rutas y todo, porque la única forma de transporte en ese momento del Paraguay para sacar sus insumos hasta Rosario era a través del transporte terrestre. Esto de a poco fue cambiando a medida que a partir del año 95, la historia de la hidrovía es mucho más antigua, pero tomemos como parámetro el 89 cuando se firman los convenios más contemporáneos y en el 95 cuando comienza a administrarse la hidrovía. Durante el gobierno de Alfonsín y de Menem ocurrieron ambas cosas, y la hidrovía pasó a ser una herramienta fundamental del transporte subcontinental. Si me permitís, voy a compartir algunas imágenes con ustedes, a ver si podemos mejorar esto. Acá tengo, por ejemplo, esto vendría a ser una suerte de mapa de la hidrovía. A ver, ¿me permitís? No sé si ahí estoy compartiendo o no. Sí, se ve, pero muy chiquito. Si lo podés agrandar un poquito. ¿Podemos mejorar?
Ahí es lo máximo que puedo estirar, me Bien. parece. A ver. Bueno, se nota. Acá tengo otra. Ahí está. Ahí está. Bien. Esto sería la hidrovía en un esquema muy simple para que la gente pueda entender. Son 3.442 kilómetros de transporte pluvial que empalman el río Paraguay con el río Paraná y también integran la hidrovía el río Uruguay y el río de la Plata, obviamente. Pero el grueso de la principal tramo de hidrovía está dado por el recorrido de los cauces del río Paraná y Paraguay, 2.442 kilómetros, comienza en Puerto Cáceres, en el Mato Grosso, Brasil, y termina en Puerto Palmira, en la zona Uruguay, que es el puerto que está más al sur de la hidrovía. La hidrovía representa casi el 75, bueno, el 100% de la producción prácticamente de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, que es la zona más pujante, y Paraguay se mueve por hidrovía exclusivamente, pero también gran parte de la zona núcleo más productiva y más pujante de Brasil, que es el sur, el Río Grande do Sul y toda esa zona, y toda la zona del Pantanal, y también obviamente la zona núcleo de la pampa húmeda y la región productiva de granos de la Argentina se mueven por hidrovía. ¿Qué significa la hidrovía, por ejemplo? Para que tengas una idea, Gabriel, de la importancia de la hidrovía ensamblada con los complejos logísticos de tipo ferroportuarios, vamos a hacer una comparación muy simple. Por tonelada, el costo del transporte por kilómetro y por tonelada de carga en camiones, por ejemplo, hagamos de cuenta que es $1. Si esto lo haces por tren, baja a 0,40 centavos de dólar. Y si es por transporte pluvial, el costo logístico baja otra vez entre 0,15 y 0,20 centavos de dólar. Lo que demuestra a las claras la falta de competitividad objetiva que Formosa tiene respecto al resto de la provincia del NEA, nada más, ¿sí? Convengamos en que tanto Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe tienen sistemas ferroportuarios que están funcionando muy bien, o por lo menos transportan el grueso de la producción. Nosotros tenemos que hacerlo por vía terrestre, por lo menos hasta el puerto de Rosario, o cuando funciona el puerto de Barranqueras. ¿Qué fue lo que nos pasó? Porque hace poco el gobernador estuvo en una reunión. Primero hay que decir que hay obras de infraestructura fundamentales y que hubieran colocado a Formosa. Formosa tiene un gran privilegio por su ubicación geopolítica y geoestratégica, porque hay consignas que han quedado nada más que en eslogan, pero que en realidad tienen una base firme. Cuando se habla de Formosa, corazón de la Cuenca del Plata, es cierto. Cuando se habla de Formosa como centro del corredor bioceánico, porque es equidistante a ambos océanos, también es cierto. Cuando se habla de Formosa, corazón del Mercosur, también es cierto, porque Formosa tiene una ubicación privilegiada en estas regiones productivas, porque está ubicado sobre la hidrovía, ¿no es cierto?, y también equidistante de todos estos sectores o lugares. Si hubiera condiciones favorables de tipo fiscal, de tipo político, de tipo institucional, harían que Formosa hubiera sido una provincia y una ciudad absolutamente pujante. Pero ¿qué pasó? Creo que priorizando un sistema clientelar para beneficiar a la reelección indefinida, al sostenimiento de un sistema político prebendario como el que tenemos, tuvo como contrapartida una política de aislamiento y de no insertarnos en lo que debía ser un futuro promisorio para la provincia. Así llegamos a inclusive situaciones desgraciadas, por ejemplo, la elección del lugar, para participar de la hidrovía, uno debe tener un sistema ferroportuario eficiente. Y contra lo que se podía creer, o contra todo lo que la lógica indicaba, se erigió un puerto en contra de lo que los informes decían. Los informes de estudio de factibilidad planteaban que Colonia Aquino, con casi 10 metros de calado sin necesidad de dragado, eran el lugar ideal para el emplazamiento del puerto.
Sin embargo, todavía hoy no se puede entender, no se puede, bajo qué excusas se decidió hacer el puerto sobre un banco de arena o una playa, la playa Doña Lola, vos la debes conocer, eh, en un lugar donde es una contracurva del río, donde hay un depósito permanente de sedimento arenoso, lo que hace la necesidad de un dragado permanente y costosísimo, y terminó con una obra monumental, porque los costos y los montos que se manejaron fueron muy altos y que nunca funcionó. Blas, Jamás funcionó el puerto. Sí, Blas, esto que vos decís es muy cierto, y a tal punto es así que el propio ministro Jorge Ibáñez reconoció que claro, estaba mal ubicado el puerto nuevo, porque como vos decís, a ver, el puerto hay que hacerlo en un lugar alto, en un lugar donde los barcos de mayor calado puedan acercarse a la costa, porque si no tienen que estar lejos, y donde la geografía te ayude a hacer esa altura, de tal forma que vos estás a la altura del puerto, pero al mismo tiempo al lado del farallón, digamos, está profundo para que el barco pueda acercarse. Al revés de esto es hacer el puerto donde lo hicieron, que es en una playa. Eso obliga a hacer una gran construcción alta, pero al mismo tiempo no se puede evitar que la curva del río traiga arena y acumule arena a los pies, digamos, del puerto. Entonces, nuevamente tiene que alejarse el buque, o si no, hay que dragarlo. Pero el dragado es carísimo, el dragado es otra obra en sí misma, ¿no es cierto? Hacer un dragado permanentemente permanente. es Permanente. una fortuna. Ahora, yo lo escuché a Jorge Ibáñez decir que el puerto nuevo No tuvo suerte. no, No tuvo no, suerte. no sé cuál Así fue fue. el término que utilizó. Sí, sí, sí. Lo Ese, tengo presente porque tengo el recorte en la AM990. Él dijo que no tuvo suerte porque no pudo complementarse con un complejo ferroportuario. Por algo que, en la misma línea de análisis que vos venís planteando, Gabriel, se dijo en su momento. Yo recuerdo al diputado nacional Maglietti decir en varios comunicados que era inviable el puerto porque iba a quedar en pleno centro de la ciudad y obligaba a que el tren, el ramal C25, tenga que atravesar el microcentro de la ciudad, portando cargas, animales en pie y ese tipo de cosas, lo cual lo hacía inviable. Y ellos se encapricharon y siguieron haciéndolo igual. Y lo trataron, bueno, vos sabés cómo es el oficialismo cuando vos te opones a alguna idea que ellos tienen. Sos una patria, un traidor, un antiformoseño y todas esas cosas. Porque en realidad nunca se cerró. No solamente está lo que vos planteás del puerto, que requiere un calado mínimo de entre 7 y 10 pies para que pueda, en la época de bajante, para que los barcos puedan ingresar, sino también tampoco se pudo complementar o fusionar el concepto de ferro portuario que necesitábamos para poder mover no claro, solamente la riqueza que podíamos generar dentro de la provincia de Formosa, sino también la que podía traer Bolivia o la que podíamos traer desde el NOA a claro. través del ramal C25, ¿no es cierto? Todo eso se fue al diablo porque el tren quedó obsoleto, que esa fue la segunda gran claudicación histórica de este gobierno, que fue permitir durante la década menemista el desmantelamiento de nuestro ramal C25, con ¿te acordás la famosa Sí. consigna ramal que para, ramal que cierra? Bueno, mientras el Chaco, con el gobernador Rosas, se aferró a su sistema ferroviario, e inclusive creó una empresa provincial para sostener su sistema ferroviario, que hoy Capitanich continuó, ¿no es cierto? Más allá de los cuestionamientos que tenemos con Capitanich, que son muchos, hay que destacar que él continuó con esta política iniciada con Rosas. Y mantuvo y hoy el corredor bioceánico y los créditos para la recuperación del ramal 25, que son alrededor de 2.600 millones de dólares del China, se aplicaron durante la gestión de Capitaní como ministro coordinador en la última etapa del gobierno de Cristina, se llevaron exclusivamente al Chaco y se dejaron y se abandonó el ramal C25 de Formosa sin que el gobierno haya hecho un solo pedido o un solo reclamo. De esta manera,
El ramal C25 fue desmantelándose poco a poco y lo que ya era difícil, pero podía corregirse si nosotros teníamos un puerto en Colonia Aquino y modificábamos el trayecto del tren desde lo que es hoy Cementerio San Antonio, zona de Boedo, hacia directamente Colonia Aquino, como era un plan alternativo, sin pasar por el centro de la ciudad, íbamos a tener un complejo ferroportuario y íbamos a poder ser competitivos. Ninguna empresa va a querer venir, o un frigorífico, nada, va a querer venir a instalarse acá porque los fletes de transporte y logística, que a veces son un gran componente del costo de producción, no le cierran. Van a ir al Chaco, van a ir a Machagay, van a ir a cualquier otro lugar, se Espeña, antes de venir a Formosa, a Las Lomitas o a Larreta, porque no tienen sistema de logística competitivo. Sí. Nos quedamos sin el pan y sin la torta, nos quedamos sin el río, sin el transporte con barcazas, con barcos, y nos quedamos sin tren. Es decir, el productor de leña o de carbón de Palo Santo, que si tuviéramos ferrocarril y río podría vender perfectamente su producción en Buenos Aires o en Santa Fe, hoy no puede vender nada, no puede... No podemos ser competitivos porque no nos cierran los números para flete. Así es. Para logística. Entonces, a ver, estamos condenados a un montón de gente, estamos condenando a un montón de gente del interior a que no pueda producir o que tenga que vender a precios, a la mitad del precio que podrían conseguir, venderlo... Sí, a precios irrisorios. Claro, a precios irrisorios en la propia localidad o para que venga algún acopiador de Formosa y se lleve a precio prácticamente regalado un montón de productos que si tuvieran venta, salida en Buenos Aires o en Santa Fe, podrían tener precios realmente interesantes, que podrían ser que el interior de Formosa esté floreciendo con muchas actividades industriales de bajo costo, como ser el carbón, la leña, para empezar a hablar, ¿no? Pero escúchame, los ciclos productivos de los cereales son cortos. En un año ya podés tener superficie sembrada de 400, 500 mil hectáreas si tenés políticas proactivas. Y dicen que Formosa no puede hacer esto, siendo que en la década de los 70, con mucho menos avances tecnológicos, con mucho menos genética de grano, con mucho menos mecanización agrícola, llegó a las 160 mil hectáreas sembradas. Claro. De los cuales 40.000 eran de grano y 120.000 de algodón. Y yo pregunto, si realmente, como dice el gobierno, sotoboche, Formosa es nada más que ganadera, ¿por qué entonces Paraguay, Santa Cruz de la Sierra, el mismo Chaco, tienen millones de toneladas de producción y que la canalizan a través de la hidrovía con un costo de flete y de logística de carga absolutamente competitivo? ¿Por qué Formosa únicamente? ¿Sabes qué? Lo peor de todo, Gabriel, también, aparte de lo que vos ya marcaste, es que nosotros estamos sufriendo los costos ambientales que implica la hidrovía, porque la hidrovía, con semejante volumen de carga transportada, se habla de, qué sé yo, 21 millones de toneladas que pasan por año frente al puerto, a la costa de Formosa, el dragado necesita, a veces hay que cambiar el trazado de las curvas del río, hay que destrozar partes de la costa o cambiar en los ecosistemas. Hace algunos años se incendió una barcaza y volcó combustible cerca del puerto de Formosa. Son todos los costos y riesgos ambientales. Y los beneficios, que son los que vos acabás de nombrar, pero yo te agrego otros. La capacidad de generación de mano de obra que tiene un puerto funcionando, con despachantes de aduana, con los estibadores, con los encargados de logística de carga, con todo lo que implica los embarcadizos, la gente que sube, que baja, la tripulación que trabaja en cada barcaza, ¿no es cierto? Todo eso genera... Es más, te cuento que durante la época del Plan Belgrano tuvimos la oportunidad de entrevistarnos, y porque había una empresa holandesa que se dedicaba a turismo, hacía, ¿cómo se llama? Estos buques, cruceros de río se llaman. Y tenía, por ejemplo, la concesión del río Nilo.
y tenían sistemas de cruceros de 200 o 300 personas, más chicos que obviamente que los cruceros de mar, que recorrían el Nilo de río abajo y río arriba con los distintos lugares turísticos. Ellos querían también hacer una inversión similar, ¿no es cierto?, que iba a arrancar desde Buenos Aires, pasando por todas las ciudades tradicionales de la Argentina, Asunción, y llegar hasta el Pantanal, ¿no es cierto? Esa era la idea de estos cruceros de río que movilizaban 300 pasajeros aproximadamente. Y eso era un trayecto de más de 15 días que implicaba bajar en los distintos puertos, ¿no es cierto?, en las distintas ciudades, quedarse un día o 2 días, con el impacto que esto tenía en materia de gastronomía, en materia de venta de souvenir, de productos, sí, de la hotelería, industria turística. ¿no? La industria turística. La industria turística. Todo esto también quedó olvidado y quedamos fuera. Y actualmente los formoseños somos únicamente, lo único que hacemos es padecer las consecuencias de lo que va a ser el costo, lo que está haciendo y lo que va a seguir siendo el costo ambiental de la hidrovía, pero sin capitalizar absolutamente ninguno de sus beneficios, claro, por políticas absolutamente, y yo creo que a veces con intencionalidad manifiesta, hicieron fracasar o caer políticas por acción, por omisión, por falta de eficiencia, por falta de planificación o por lo que sea. A mí me llama la atención que este gobierno que se habla de un modelo de inclusivo, de producción, de desarrollo social, etcétera, cuidadosamente deja de hablar del ramal C25. Yo recuerdo que incluso se puso un gran cartel frente a la costanera diciendo que el ferrocarril vuelve a Formosa, lo sacaron. En el 2011, y que llegaron hasta Boedo a hacer claro, un amarracho ahí porque tiraron unos rieles. A ver, lo que me llama muchísimo la atención fue que en tres materias hemos retrocedido en el tiempo. Es decir, estamos peor que antes, mucho peor que antes. Vos mencionaste las más de 100.000 hectáreas cultivadas que había en épocas en que no había ni pavimento en el interior, ¿no? Porque este gobierno habla del pavimento, de los techitos azules y qué sé yo, todo pavimentado, fibra óptica, pero en el interior ya no se siembra más. Formosa ya no es más productiva, la agricultura formoseña dejó de producir. Después, la parte industrial, ¿no? Nosotros teníamos en Formosa Capital, teníamos fábricas de plegados de metal, teníamos fábricas de jugo de fruta, de cítrico, teníamos... Citrex. La Citrex. Exacto. Teníamos desmontadoras. Por supuesto, había 24 desmontadoras en toda la provincia. En toda la provincia, grandes en la capital. Decenas de desmontadoras. Y teníamos ferrocarril y teníamos transporte fluvial. Perdimos el ferrocarril, perdimos el transporte fluvial, perdimos la producción agrícola, perdimos la industria formoseña. A ver, eso es grosero, porque como bien decís vos, si nos comparamos con Chaco, que alguna vez tuvimos un desarrollo paralelo con el Chaco, un poco más, un poco menos, pero éramos un desarrollo muy similar al chaqueño, ¿no? Porque tuvimos el mismo origen, la misma, digamos, matriz productiva, el mismo río. Bueno, los chaqueños siguieron desarrollando su ferrocarril, su agricultura, desarrollando su conexión a través del río, siguieron desarrollando... Tiene un puerto nuevo en Las Palmas, también te cuento, ¿eh? Claro, sí, sí. Es decir, los chaqueños siguieron progresando y Formosa desmanteló lo que la hizo crecer. Yo le hago acordar a mucha gente que el escudo de la ciudad de Formosa, el escudo municipal, es un tren, porque fue... Y el escudo de la provincia tiene capullo de algodón. Claro, entonces vos decís, ninguna de las dos cosas existe. Los símbolos de nuestra provincia y nuestra ciudad presentan como una especie de museo. Del tren quedó el museo ferroviario. Correcto. Y del algodón el capullo en el escudo, nada más. Totalmente. Entonces, de pronto se habla de la hidrovía y de esto y de aquello, y lo vemos a Infran ahí sacándose la foto, pero de esta boca no opina. Es decir, a mí
a mí me llama la atención, Gabriel, porque nunca, yo estuve en el Consejo de la Hidrovía, participé en carácter de oyente cuando estaba en el plan de verano y inclusive hasta hace poco, ahora, me invitaron ahora a Asunción a una nueva reunión y otra que se hizo hace un tiempo atrás en Corrientes, vía Zoom. Es la primera vez que vi participar a Debido en representación del gobierno de la provincia de Formosa en una reunión de la hidrovía, donde no tiene ninguna participación. Es más, el Consejo Consultivo está formado por integrantes de las provincias y también las universidades, Universidad del Nordeste, Universidad del Litoral, Universidad de Rosario, Universidad de Entre Ríos. ¿Cuál es la única universidad que no está integrada al Consejo Consultivo de la Hidrovía? La Universidad Nacional de Formosa. Entonces esto demuestra el poco interés y también la provincia, no, yo creo que hay como una especie de complejo y de culpa o culposo, porque no tiene nada para mostrar en materia de hidrovía o de avance de políticas de desarrollo de transporte pluvial. Al contrario, es vergonzante. Yo creo que somos el hazmerreír de la industria naval mundial cuando mostramos un puerto que ha sido construido en un banco de arena. Entonces, este tipo de cosas hace que, en cierta forma, haya habido como un complejo y no se haya participado. Por eso también se nota la ignorancia y la falta de preparación del gobernador en el tema hidrovía, porque, por ejemplo, uno de sus planteos, casi demagógico nada más, que salió a hacer después de la última reunión de hidrovía que se hizo ahora en Buenos Aires, que se empieza a integrar, pero guarda, ahí vamos a hablar después, si querés, tenemos un ratito de cuál es el verdadero interés que hay ahora por el tema de hidrovía y por qué Infran y otros empiezan a participar de estas reuniones. Ese lo dejamos para el broche de oro. Lo que quiero decir, por ejemplo, es que una de las declaraciones que un poco temerarias que vi de parte del gobernador es protestar nada más que por el hecho de que el trabajador formoseño no tuvo participación, no tenemos una flota, somos la última flota de bandera o algo así que respecto a las flotas que hay de flota de marina mercante pluvial, digamos, ¿no es cierto?, de la hidrovía. Y es cierto esto, pero lo que ignora tal vez por no haber participado, ahí hay un gráfico donde demuestra, sí. Fíjate vos, lo que está en rojo es la participación de la flota mercante pluvial de Paraguay, esa es la participación que tiene. Y en celeste está la participación de la flota mercante argentina. Lo que ocurrió realmente son dos cosas acá que tuvimos serios problemas, inclusive que fueron la mafia sindical por un lado y las políticas impositivas regresivas de parte de los gobiernos, sobre todo del último periodo del kirchnerismo. ¿Qué pasó? Ante la presión fiscal por un lado y ante la presión de los sindicatos en manos del, no sé si vos recordarás, famoso por haber sido enjuiciado y apresado, el Caballo Suárez, sí, que es era el jefe de todo lo que era embarcadizos, marina mercante y obreros relacionados al tema de la flota mercante. En base a todas las presiones y exigencias que habían, hizo que casi el 95% de los barcos de bandera argentina pasen a trabajar bajo bandera paraguaya y o boliviana. ¿Por qué? Porque ahí se les permitía trabajar mucho mejor y no había presiones ni persecuciones. Esto hizo que hoy, por ejemplo, fíjate vos, hay dos datos que hay que tener en cuenta. Uno, la hidrovía Paraná-Paraguay hoy es la tercera en importancia a nivel mundial por su recorrido y volumen transportado. Primero está la del Mississippi-Missouri en Estados Unidos, segunda es la del río Volga en Rusia y tercera hidrovía es la de Paraná-Paraguay. En cuanto a marina mercante pluvial, la más poderosa del planeta es obviamente la Estados Unidos con Mississippi-Missouri. Y también China es la segunda flota mercante. Y la tercera flota mercante en importancia, es increíble, pero es Paraguay. Mirá. Pero no solamente por... Han hecho bien las cosas los paraguayos en materia, porque el 95% de su producción, al ser un país mediterráneo, lo mueven a través de hidrovía. Lo han hecho bien, no hay que desmerecerlo.
pero también se vieron beneficiados por estas políticas absolutamente absurdas del gobierno nacional históricamente, que han hecho que todos pasen a trabajar bajo bandera paraguaya. No sé si me hago entender el concepto o la idea. Entiendo y ahí en el gráfico se demuestra claramente la participación enorme que tiene la flota mercante paraguaya en todo lo que es el beneficio del movimiento de logística por la hidrovía. Se entiende perfectamente, como también se entiende que Moyano sea el gran influyente en lo que es transporte de mercadería. Correcto, ¿no es cierto? Correcto. Porque todo se pasó a los camiones. Lo que se transportaba por río, lo que se transportaba por ferrocarril, todos los medios alternativos de transporte fueron decayendo y creció la flota de camiones con, por supuesto, la influencia del sindicato de camioneros, ¿no? Que se convirtió en el amo de quien prende y apaga la luz, porque si vos lográs que camioneros se pliegue a un paro general, garantizás el éxito, la parálisis del país, porque camioneros mueve todo. No hay alternativa. No podés tomarte el tren, no podés decir, bueno, me tomo el tren y soluciono el problema. No, no hay tren. Porque desde Menem, pasando por los gobernadores del peronismo, básicamente, desmantelaron el ferrocarril. Y nosotros, Formosa quedó más aislado que Paraguay. Paraguay está muy bien conectado. Formosa está aislada. Formosa es la que... En Bolivia el sistema ferroviario, yo viajé hasta Bolivia, estuve en Santa Cruz de la Sierra, estuve viendo todo el tema de las potencialidades de transporte de carga desde Bolivia para el ramal C25, para justificar lo que terminó después de una reunión que hicimos con los chinos y australianos para conseguir inversiones para reactivar el ramal, y tiene un sistema ferroviario extraordinario, funcionando a full, nada que ver. En cambio acá, como vos decís, esto comenzó inclusive en la década de los 40, cuando fue la nacionalización y estatización del ferrocarril, de los ferrocarriles, donde ya la patria contratista que había crecido a expensas de esta suerte de generación de una suerte de burguesía, capitalismo nacional durante el primer gobierno de Perón, empezaron a ver junto a los sindicatos la conveniencia de la construcción de rutas, con enormes recursos que se derivaron para eso. Y de a poco se fue desactivando el tren. Y esto, como vos bien decís, fue incrementado por el poderío que ha tenido en los últimos 20, 30 años el moyanismo, digamos. Y te cuento un dato de color que te va a, no sé si vos lo manejás, pero llama la atención cuando tenemos que ver el despropósito que se hizo con nuestro pobre ramal C25. Cuando se termina, en la década menemista, se terminan privatizando las políticas neoliberales de Menem, avaladas por el gobierno provincial, que, bueno, privatizó el Banco de Formosa, privatizó Aguas de Formosa, que entonces tenía otro nombre, Agua y Energía, algo así, y también la empresa de energía, se privatizó todo en aquel tiempo, ¿no es cierto? Y también se entregó la empresa residual de lo que fue Belgrano Cargas, se le entregó por un lado a gente que manejó el tema del transporte, empresa Toba, y que manejó algo de transporte de petróleo hasta el año 2005 o 2003 aproximadamente. Pero también, yo no sé si vos recordarás que para poder silenciar y tranquilizar a los sindicatos, se le entregaba parte de la participación, una parte minoritaria de participación se le entregaba a los sindicatos. ¿Te acordás o no? Tal cual, sí, sí. Accionistas, bueno, la acción de los sindicatos, sí. ¿Te acordás quién participó del paquete de un 15% de las acciones del ramal C25? ¿Quién fue? Moyano. El sindicato, se le adjudicó al sindicato de camioneros, que se apoderaron de eso nada más que para vaciar, digamos, los recursos del ramal, o sea, a propósito, fue para destruir todo. Y con la anuencia... ¿En mano de quién caímos, no? Con la anuencia y complicidad del gobierno provincial, que esa parte del relato, el relato del modelo, si tenemos que definir al modelo provincial de Gildo Infran, es una provincia sin transporte ferroviario, sin transporte hidrovial,
sin agricultura y sin industria. Y sin desarrollo industrial y productivo, obviamente, sin agregación de valor ni generación de mano de obra. Somos un modelo clientelar, somos un modelo subsidiado por nación, cuyo manejo lo hace, o cuya administración está en manos de un grupo de poder. Así es. Que le garantiza a ellos, que a ellos les sirve mucho, ¿no? Y porque si vamos, a pesar del sufrimiento y la falta de desarrollo de los formoseños, ellos se garantizan el esquema de dominación social y gobernar durante 30 años como eternamente. Y si vamos a lo que era la diferencia entre el modelo peronista de los 80, 90 y lo que es ahora, vemos que se degradó también, porque en la década del 80 y 90 el modelo peronista era con muchos empleados públicos, empleados de planta permanente, con derechos, con obra social, con todos los derechos que corresponde por estatuto, y el modelo peronista de la década del 2005 en adelante se convierte en un modelo con pocos empleados públicos y muchos contratos en negro, pasantías, cooperativas municipales con planes sociales, trabajos precarizados. Ese es el modelo. Gente que trabaja por monedas, empleados municipales totalmente precarizados que ganan. El otro día estaba viendo el sueldo de un empleado planta permanente categoría 19 de los chiriguanos, 3.000 pesos. 3.000 pesos el sueldo, con todos los plus en negro llegaba a 13.000 pesos. Pero el sueldo era de 3.800 más o menos. Es decir, vos fijate cómo de un modelo clientelar, pero con empleados públicos más o menos bien pagados y más o menos con una carrera administrativa y con derechos, se pasó directamente a una enorme masa de gente que gana lo que le quieran pagar, sin derechos, sin aportes, sin jubilación o con jubilación de monotributista, hasta las instituciones de más alta calidad de servicio, como puede ser el hospital de alta complejidad, totalmente con empleados precarizados en negro, que se los contrata como monotributistas, pero que en realidad hace 20 años que están trabajando ahí, así que son en realidad empleados públicos, pero están maquillados. Es decir, la decadencia del modelo llega hasta el extremo de perjudicar totalmente a ese empleado público que confió en el gobierno, que decía, no, con un gobierno peronista el empleado público le va mejor. Vos fijate que lo único que le quedó al empleado público fue jubilarse, sus hijos no ingresaron a la administración pública como esperaba el padre o la madre, y terminaron son los sueldos más bajos de la nación, junto claro, a Santiago del Estero. Y terminaron todos precarizados o yéndose, es decir, de 70 a 100 mil personas que se tuvieron que ir de Formosa buscando trabajo en otro lado. Así cierra este modelo provincial. El modelo formoseño cierra con marginación, pobreza, clientelismo. Eso es el modelo formoseño, no hay otra alternativa. Acá no hay desarrollo de la iniciativa privada, desarrollo de un sistema productivo. Se ha destruido el sistema cooperativo que dio lo que fue de proa y lo que fueron la pujanza de otras épocas, que nos convirtió en una tierra promisoria. Formosa era una tierra inclusiva, venían chaqueños, correntinos, búlgaros, de todos lados, franceses, a radicarse en Formosa, y ahora el modelo se revirtió, porque nuestras generaciones jóvenes, se habla de más de 60.000 formoseños que han tenido que salir del país, se van con las Fuerzas Armadas, se van a trabajar en zonas turísticas o del sur o cualquier lugar, porque acá no encuentran contención ni mucho menos inclusión.